Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Economatic, el lugar en donde las matemáticas y la economía se ven de una forma muy fácil. El tema del que hablaremos el día de hoy son de los exponentes o potencias. Para ello, analizaremos las leyes de los exponentes. Comencemos entonces entendiendo que los exponentes, conocidos también como potencias, indican cuántas veces debe ser multiplicado por sí mismo un número base. Por ejemplo, si tenemos el número 2 de potencia 3 o elevado al exponente 3, este número como base 2 debe ser multiplicado 3 veces tal como lo indica su exponente en la parte superior derecha. 2 por 2 por 2, dándonos como resultado el número 8. Veamos entonces la primera ley de los exponentes. La primera ley nos habla de la potencia de un exponente cuando ésta es igual a 1. Si el exponente es 1, el resultado será el mismo valor de la base. Así tenemos que si a elevado a la potencia 1, su resultado es igual a a. Ejemplos: 4 elevado a la potencia 1 o de exponente 1, su resultado es 4. 2 elevado a la 1, su resultado es 2. 35, por ejemplo, con exponente 1 es igual a 35. La ley número 2 nos dice la potencia de un exponente igual a 0. Ahora vamos a analizar cuando el exponente es 0. Si el exponente es 0 y la base es distinta a 0, el resultado es igual a 1. De tal manera que si 5 tiene como potencia 0, su resultado es 1. 33 elevado a la 0, su resultado 1. 165 elevado a la 0, su resultado también será 1. Analicemos ahora la tercera ley, que nos dice que si el exponente es negativo, el resultado será una fracción, donde la potencia será el denominador y en el numerador se anotará siempre el número 1. Así tenemos que si a está elevado a un exponente negativo menos m, el resultado será 1 siempre en el numerador y la potencia se anotará pero con signo contrario, es decir, con signo positivo en el denominador. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos 4 a la menos 1, siguiendo la recomendación, en el numerador se anota el número 1 y en el denominador se anota la potencia con signo contrario, es decir, con signo positivo. Tenemos ahora 5 elevado al cuadrado, sería entonces 1 sobre 5 al cuadrado positivo, que esto sería igual a 1 sobre 25. Veamos un tercer caso, 3 elevado a la potencia 3, pero negativo, sería igual a 1 en el numerador y siempre en el denominador anotamos la potencia, pero ahora positiva, quedándonos entonces 1 sobre 27. Muy fácil, ¿verdad? Veamos ahora qué nos dice la cuarta ley. Multiplicación de una potencia con base igual. Si tenemos una potencia en donde las bases son iguales y diferentes de 0, la base se mantiene y los exponentes se suman. Entonces, si tenemos a elevado a la m multiplicado por a la n, esto va a ser igual, como la base es la misma, la base se conserva y se suman los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos 5 elevado a la potencia 4 por 5 elevado a la potencia 3,
Como las bases son iguales, estas se conservan quedándonos 5 y las potencias se van a sumar. 4 más 3, tenemos entonces 5 a la 7. Otro ejemplo, 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 4, bases iguales, entonces tenemos que la base 3 se conserva y los exponentes 2 y 4 se suman, quedándonos 3 a la 6. Veamos un tercer ejemplo. 2 elevado a la quinta potencia multiplicado por 2 elevado a la 9 potencia, tenemos 2 como base, son iguales, entonces conservamos la base 2 y las potencias las sumamos, 5 más 9, entonces nos quedaría 2 elevado a la potencia 14. Quinta ley: división de potencias con base igual. Si se tienen potencias en las cuales las bases son iguales y diferentes de 0, se mantiene la base y los exponentes se restan. Tenemos a la m dividido por a la n. Las bases son iguales. Las potencias diferentes se restan. M menos n. Tenemos entonces 9 elevada a la 2 y dividida por 9 a la 1, la base 9 se mantiene, se conserva y las potencias se restan. A diferencia de la cuarta ley que vimos anteriormente, en donde las potencias se sumaban, en este caso, si tenemos un cociente con bases iguales, las potencias se restan, quedándonos entonces 9 a la 1. Otro ejemplo, 6 a la 15 entre 6 a la 10, bases iguales, en este caso es el número 6, las potencias se restan, se conserva la base y las potencias se restan. Un tercer ejemplo, 49 a la 12 dividido por 49 a la 6. Las bases son iguales, la base es el número 49, lo conservamos y las potencias las restamos, quedándonos entonces 49 como base y al restar las potencias 12 menos 6, nos queda 49 a la 6. Veamos ahora la sexta ley: multiplicación de potencias con base diferente. Esta ley nos dice que si se tienen bases diferentes pero con iguales exponentes, se multiplican las bases y se mantiene el exponente. De tal manera que si tenemos a multiplicando a b y ambos tienen exponentes idénticos, exponentes iguales, al ser las bases diferentes, estas se multiplican a por b y se mantiene el exponente. Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Tenemos 5 elevado a la segunda potencia, que multiplica a 2 elevado también a la segunda potencia. Como podemos observar, tenemos bases diferentes y exponentes iguales, por lo que multiplicamos las bases conservando el exponente, quedando entonces 5 por 2, 10 elevado a la segunda potencia. Otro ejemplo, tenemos 4 elevado a la quinta potencia, que multiplica a 9 elevado también a la quinta potencia. Como observamos, tenemos bases diferentes, exponentes iguales. Por lo tanto, las bases se multiplican, conservamos el exponente. 9 por 4, 36.
Conservando el exponente nos queda 36 a la quinta potencia. Veamos un último ejemplo para entender esta sexta ley. Si tenemos 7 elevado a la tercera potencia que multiplique a 2 a la tercera potencia también, multiplicamos las bases diferentes conservando el exponente, quedándonos entonces 14 a la tercera potencia. Muy fácil, ¿no es cierto? Séptima ley. División de potencias con base diferente. Si se tienen bases diferentes pero con iguales exponentes, se dividen las bases y se mantienen el exponente. Si tenemos ahora a la m dividido por b a la m, en donde a y b, que es la base, son diferentes y los exponentes son lo mismo, las bases se van a dividir y se conserva el exponente. Así tenemos algunos ejemplos: 4 a la 3 dividido por 2 a la 3. 4 y 2 son la base. Como estas bases son diferentes, las vamos a dividir y a conservar el exponente. 4 sobre 2, conservando el exponente, me queda 2 a la 3. Muy fácil, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo más. 40 a la 4 dividido por 8 a la 4, 48. Son la base, pero son diferentes. El exponente es 4, en ambos casos es el mismo. Siguiendo la recomendación, las bases las vamos a dividir y a conservar el exponente, quedándonos entonces 5 a la 4. 18 sobre 2 dividido por 6 a la 2, vemos igual que el 18 y 6 son la base pero son diferentes, lo dividimos y conservamos la base, conservamos el exponente 2 y esto nos quedaría 3 a la 2. En esta séptima ley tenemos que precisar con una notita que cuando el exponente es negativo, para que sea positivo, el valor del numerador se invierte con el denominador de la siguiente manera. Si tenemos a sobre b, pero con un exponente negativo, invertimos el numerador con el denominador para tener el exponente positivo. Veamos algunos casos. Si tenemos 4 sobre 5, pero con exponente negativo, en este caso el 9, invertimos el numerador y el denominador. Si lo vemos claramente, el 5, que era el denominador, pasa a ser numerador, y el 4 pasa de numerador al denominador, es decir, los invertimos y dejamos el exponente positivo. 2 tercios elevado a la menos 5, pues nos quedaría 3 medios, invirtiendo el numerador y denominador, para que el exponente nos quede positivo. 6 octavos para menos 3 sería igual a 8 sextos. Cambiamos, invertimos los valores del numerador y el denominador para que el exponente quede positivo. Analicemos ahora la octava ley, que nos dice qué sucede cuando tenemos una potencia de una potencia. Si se tiene una potencia que está elevada a otra potencia, es decir, 2 exponentes a la vez, la base se mantiene y los exponentes se multiplican. A está elevado a la m, y esto a su vez está elevado a la potencia n. La base la mantenemos y multiplicamos las potencias, m por n. Veámoslo con algunos ejemplos para que nos quede más claro. Tenemos 8 elevado a la 3
y esto a su vez se eleva a la 2, tenemos dos potencias. Cuando esto sucede, conservamos la base y las potencias se multiplican. 3 elevado a la 9 y esto a su vez elevado a la 3, mantenemos la base y multiplicamos las dos potencias. 28 a la 7 y esto a la 10, de igual manera la base se mantiene y las potencias se multiplican. Por último, analizaremos la novena ley de las leyes de los exponentes. Exponente fraccionario. En esta ley nos menciona si la potencia tiene como exponente una fracción, esta es resuelta al transformarla en una raíz enésima, donde el numerador se mantiene como exponente y el denominador representa el índice de la raíz. Tenemos entonces que si a es elevado a la potencia m sobre n, n, al ser el denominador, nos va a indicar el índice de la raíz y m queda como exponente. A continuación veremos tres ejemplos que nos ilustran esta ley. Primero, 2 elevado a la fracción 3/6. Siguiendo la recomendación, tenemos entonces que 6, al ser el valor del denominador, nos quedará como el índice de la raíz y 3 como el exponente. 8 elevado a la fracción 4/7, en donde 7 será el índice de la raíz y 4 el exponente. Por último, 16 a la fracción 4/8. 8 representa el índice de la raíz y 4 el exponente. Hasta aquí hemos llegado al final de la explicación de las leyes de los exponentes. A continuación te dejo unos ejercicios para que practiques. Espero tus comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.